Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un saludo a la comunidad universitaria, a los participantes de la cátedra Manuel Císar, Universidad Memoria y Verdad para la Paz. Un saludo especial también a nuestra invitada, la doctora Luz Estela Cadavid. Nosotros somos Camilo Andrés Lizarazo Cadavid, Diana Fernanda López Alarcón, Juliana Lozano Peña, Nelson Javier Luna Carrillo, Rodolfo José Ginas Cuadro y Yulia Andrea López Rincón. El día de hoy vamos a hablar acerca de los proyectos que están desarrollando en torno a las comunidades víctimas del conflicto armado colombiano. Cuando hablamos de posconflicto, hablamos del momento histórico donde se supera el contexto de violencia y guerra generado por los conflictos armados. Aquí el Estado y los grupos armados pretenden iniciar un proceso de paz, reconciliación a través del diálogo, donde puedan lograr condiciones necesarias para la paz duradera y la guerra no se repita. El día de hoy estamos con la doctora Luz Estela Cadavid, que les va a hablar acerca de su proyecto desarrollado en las comunidades de la vereda del Arenillo del municipio de Palmira, el Valle del Cauca, un municipio víctima de la violencia tanto por los grupos paramilitares como por parte del Sexto Frente de las FARC durante los años 90 y 2000. Ella es Luz Estela Cadavid, ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle, doctora en Ingeniería Ambiental de la Universidad del Reino Unido, docente y vicedecana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Su grupo de investigación se llama Prospectiva Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Buenas tardes, doctora. Nosotros estuvimos indagando un poco acerca de este proyecto y encontramos que se trata de la instalación de 5 cámaras rompepresión y renovar 400 metros de tubería del acueducto de la vereda El Arenillo del municipio de Palmira del Valle del Cauca. Esto con el objetivo de reducir la presión del caudal y evitar así más daño en la estructura del acueducto, además de la creación de una base de datos geográficos actualizada vía Google Maps, que actualiza la información de la vereda y el establecimiento de un humedal artificial para el manejo y tratamiento de aguas residuales. Me llama la atención mucho su proyecto y nos gustaría que por favor nos contara un poco respecto a este proyecto que está adelantando. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el título de este proyecto es Construcción colaborativa para la gestión sostenible del agua y su integración con herramientas TICS en la vereda El Arenillo. Este proyecto lo pudimos desarrollar gracias a una convocatoria que hizo Colciencias, que se llama Ideas para el Cambio, en el marco de Ciencia y TICS para la Paz. Lo desarrollamos entre octubre del 2018 y octubre, noviembre de 2019. Fue una convocatoria muy interesante porque participaron 3 instituciones. Primero, la Unidad para las Víctimas seleccionó 10 sujetos de reparación en toda Colombia, al cual fuera dirigida esta convocatoria en particular. Como justo entre los años pues, 2016-2017 se estaba pues, terminando de consolidar y bueno, recién se había firmado el acuerdo de paz, pues digamos que se sentaron allí compromisos muy importantes para poder reparar a las víctimas del conflicto a través también de la ciencia y la tecnología, es decir, es ese compromiso importante del sector de la investigación, las universidades, aportando con ciencia, tecnología e innovación para, digamos, atender las necesidades sentidas de estas comunidades. De esas 10 comunidades, una de ellas fue precisamente aquí, la vereda de Arenillo, zona rural de Palmira, que como tú decías, pues digamos ha sufrido los rigores del conflicto por muchos años. El último de ellos, entre 2000 y 2005, fue muy cruda la violencia por parte de los grupos paramilitares. Y digamos que ellos son un ejemplo, una comunidad muy resiliente, que a pesar de esa situación tan compleja permanecieron allí y pudieron, digamos, avanzar. Una vez la Unidad para las Víctimas pues los seleccionó, los animó a que propusieran un reto, eligiendo, digamos, la necesidad más sentida que tuvieran en su comunidad. Ellos eligieron el agua, porque para ellos, digamos, el agua es muy importante y tenían muchas necesidades, ¿cierto? Tenían necesidades de mejorar su acueducto comunitario, tratar las aguas residuales de la parte baja, pero en la parte alta de la montaña, pues es una zona realmente muy olvidada por el Estado,
y donde se asentaron pues principalmente los actores armados y allí no tienen ni siquiera energía eléctrica. Entonces, digamos que un poco hacia grandes rasgos esas eran las necesidades y ellos, digamos, escribieron esas necesidades y Colciencias las recepcionó y las mandó a los grupos de investigación de las universidades. Nosotros pues nos dimos cuenta y propusimos una solución junto con otras universidades, otros grupos de investigación hicieron lo mismo. Creo que se recibieron un poco más de 6 propuestas y la nuestra, la de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira, fue seleccionada y así fue como pudimos desarrollar este proyecto. Bueno, doctora, siguiendo esta línea, quisiéramos saber qué desafíos encontró el grupo de investigación durante el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que en ocasiones trabajar con las comunidades víctimas del conflicto es un poco difícil. Sí, este proyecto pues fue muy bonito porque creo que nos enseñó tanto a la comunidad como a nosotros mismos. Teníamos que desarrollar, pues mejorarles, como les decía hace un momento, su acueducto comunitario y también teníamos que proponer un sistema para tratar las aguas residuales. Pero el reto más grande pues era en la parte alta, donde estaban totalmente aislados, sin energía eléctrica, sin señal, la señal del teléfono es muy mala, es decir, realmente allá no tiene servicios públicos. Entonces, pero además el reto consistía también en usar las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, imagínense ese reto de usar las TICs en una zona donde ni siquiera hay energía eléctrica. Fue muy complejo, pero además, digamos, el reto más grande fue llegar a una comunidad que se sentía muy desconfiada. Primero, pues por las huellas del conflicto, pero segundo, porque, digamos, muchas instituciones se habían acercado, habían hecho promesas, sí, les vamos a colocar su energía eléctrica, les vamos a ayudar, pero solo se quedaban eso, en promesas. Entonces, ellos no creían, ¿no? Encontramos una comunidad muy desconfiada, pues muy apáticas, sin ganas de participar, porque pues no veían que ese, digamos, el proyecto se fuera a hacer realidad, decían, no, eso va a pasar como los otros. Entonces realmente esa fue como la primera dificultad, el primer obstáculo, poder romper esa desconfianza, poder generar mejor esos lazos y poder que ellos confiaran en nosotros. Fue un trabajo duro, de mucha paciencia, de casi hablar uno por uno con cada familia, con la comunidad, de invitarlos, de estar en los talleres, digamos, de mucha humildad también, porque tuvimos que llegar y también, digamos, hacer un reconocimiento a sus saberes. Entonces fue un proyecto bonito porque tuvo un componente que se llama apropiación social del conocimiento. La idea era que no llegáramos allí a instalarles las soluciones técnicas, sino que hiciéramos una construcción conjunta. Entonces comenzamos a trabajar con ellos. Realmente el desarrollo de todo el proyecto fue con ellos. Y digamos que ellos tomaron parte en todo el proceso desde el inicio, participaron no solamente, digamos, recibiendo información, sino que la toma de decisiones, por ejemplo, se hizo con ellos y todo el trabajo en equipos de trabajo. Retomamos algo muy bonito que ellos ya tenían, hacía muchos años hacían mingas, ¿cierto? Que es algo que viene de la tradición incluso indígena y campesina de nuestras zonas colombianas y que pues hacía mucho tiempo no lo hacían, pero lo retomamos y trabajamos en mingas los sábados, los domingos, compartíamos la olla comunitaria, entonces muy rápido comenzamos a hacer un grupo de amigos que nos reuníamos a trabajar. Y creo que eso facilitó que se pudieran cumplir, digamos, las metas que teníamos en este proyecto. Buenas tardes, doctora. Nuestra siguiente pregunta trata más sobre el financiamiento del proyecto. Tenemos entendido que este proyecto se realizó en el marco del programa de Colciencias de Ideas para el Cambio. Queríamos saber si nos puede platicar un poco más acerca de esto. Sí, bueno, este proyecto sí fue, digamos, la financiación principal fue de Colciencias, un valor total de 180 millones de pesos financiaron, pero también fue cofinanciado por la Universidad Nacional. Nosotros, sobre todo, pues poniendo el tiempo, o sea, el personal, tanto técnico, profesional, como los investigadores,
financiamos por un valor cercano a los 38 millones de pesos. Pero también yo creo que pues se contó con, como les decía hace un momento, con el trabajo de la comunidad. Es decir, fue un trabajo donde todos aportamos. Pues obviamente había un compromiso grande pues por la financiación con Colciencias, pero la Universidad Nacional también aportó y la comunidad lo hizo también. Y creo que los resultados pues fueron muy buenos y se excedió incluso las metas que nos propusimos inicialmente, porque logramos ese compromiso entre, sobre todo, pues el equipo ejecutor de la universidad y la comunidad. Una vez que digamos que nos ganamos la confianza, que se dieron cuenta que realmente el proyecto iba en serio, que los investigadores, los estudiantes tenían un compromiso muy grande, que trabajábamos hombro a hombro con ellos, pues se generó una confianza y gracias también al aporte de ellos, ellos hicieron incluso gestión propia y logramos exceder las metas. Ellos también incluso de su organización comunitaria colocaron unos recursos muy pequeños, pero que permitieron mejorar y ampliar el trabajo que queríamos hacer. Doctora, y teniendo todo esto en cuenta, desde su perspectiva, ¿usted de verdad cree que el Estado colombiano sí está cumpliendo con lo pactado en los acuerdos de la paz? Sobre todo para todo el contexto de, digamos, recuperar a estas comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. Pues yo creo que hay buenos intentos. Obviamente uno quisiera que esto se replicara mucho más. Los fondos no son suficientes. Por ejemplo, si al inicio cuando nosotros recibimos el reto de la comunidad, pues decíamos, se requerirían pues miles de millones de pesos para poder solucionar al 100% todas las necesidades de esa comunidad puntualmente, pero solamente teníamos 180 millones de pesos. Entonces, digamos que el alcance de la solución, pues tuvimos que aterrizarlo como a ese recurso muy pequeño que teníamos. Pero creo que la lección que deja este tipo de trabajos es que cuando hay voluntad y cuando todos ponen, ¿cierto? Desde no solamente, digamos, el gobierno, el Estado, sino también la universidad, los investigadores, la comunidad misma, es decir, cuando se unen esfuerzos, creo que se puede lograr. Yo soy optimista, creo que aquí en Colombia tenemos un gran talento humano. Creo que si entre todos pues asumimos la responsabilidad que nos toca a cada uno, creo que sí vamos a poder lograrlo. No es fácil, siempre van a haber obstáculos, pero creo, pues digamos siendo parte de la academia de la universidad, creo que la universidad sí que puede aportar bastante. Los jóvenes, allí en este proyecto, por ejemplo, muchos jóvenes pudieron hacer sus trabajos de grado, profesionales pudieron trabajar. Y sé que ese trabajo de grado que ellos hicieron allí los ha marcado. Para ellos ha sido muy satisfactorio saber que aportaron a esta comunidad. Dejar, por ejemplo, la zona de arriba, las familias de la zona de arriba con iluminación en sus casas, con una microturbina que les provee energía, con unos paneles solares que ahora les permite tener incluso internet, ya los hace una población más fuerte, ya no son tan vulnerables, porque realmente, digamos, ese olvido del Estado, el hecho de estar sin ningún servicio público, sin energía eléctrica, fue lo que los hizo vulnerables. Entonces yo sí creo que desde la ciencia, la tecnología y la innovación podemos aportar a las comunidades y podemos entre todos aportar a la paz. Buenas tardes, doctora. En mi experiencia como estudiante en la Universidad Nacional siempre se nos enfocan todas nuestras clases a la interdisciplinaridad y el trabajo social para poder aportarle al país y mejorarlo. En su experiencia y con este proyecto como ingeniera química y ambiental, cómo se expresó esa interdisciplinaridad con el trabajo de otros profesionales de otras carreras? Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy importante. Bueno, yo a pesar de que mi profesión de base es ingeniera química, la verdad es que todo mi desarrollo profesional ha sido en torno a las temáticas ambientales y a la ingeniería ambiental. Y lo ambiental tiene algo y es que es transversal a todas las áreas del conocimiento y de la vida, diría yo.
Entonces, creo que ningún proyecto, digamos, de índole ambiental pudiera realizarse sin tener en cuenta toda esa interdisciplinariedad. Pero yo iría un poco más allá, creo que desde la ingeniería, todo lo que se desarrolla en la ingeniería, pues va orientada a la sociedad. Entonces, no puede ir desarticulada. No podemos pensar en que desarrollamos soluciones en un escritorio o en un laboratorio y que esté desconectado con las comunidades o con la sociedad, porque todas esas soluciones pues van dirigidas a la comunidad. Creo que como profesionales de la Universidad Nacional tenemos que ser muy integrales. Esa integralidad es la que nos va a permitir que nuestras soluciones, que nuestro trabajo profesional, nuestra investigación realmente tenga un impacto. Tenemos que, o sea, Colombia pues tiene unas grandes oportunidades, una gran riqueza, una biodiversidad. eh, y eso, digamos, lo podemos aprovechar reconociendo esa diversidad, pero también pensando en que nuestro trabajo pues sea muy aplicado y vaya dirigido a solucionar esas necesidades que tiene la gente. Entonces creo que como profesionales no podemos desconectarnos de la gente. Es sumamente importante. Cada vez el trabajo pues se debe hacer mucho más multidisciplinario. Cuando hacemos este tipo de proyectos, pues generalmente a veces nos acompañamos de trabajadores sociales, de psicólogos, por ejemplo, que nos permitan hacer esos puentes y trabajar de una forma un poco más sólida y mucho más respetuosa también con las comunidades. Entonces, es fundamental el trabajo interdisciplinario. Bueno, entonces queremos agradecer a la profesora Luz Estela Cadavid por acompañarnos en este espacio. De verdad que es muy grato saber que tenemos profesionales de la Universidad Nacional apoyando pues todo el proceso del posconflicto, ayudando a las víctimas y pues de verdad que a nosotros como estudiantes pues es una gran inspiración. Queremos entonces también agradecer a todos nuestros oyentes, a los estudiantes de todas las carreras que están viendo la cátedra Manuel Ancísar, Memoria y Verdad para la Paz. Y bueno, nuevamente agradecerle a la profesora Luz Estela por brindarnos este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho pues hablar de esto que realmente me apasiona y no me queda más sino agradecerles y motivarlos, muchachos, porque de verdad creo que desde la Universidad Nacional, nosotros los egresados, los profesores, los investigadores, podemos hacer mucho por este país. Hay mucho por hacer. Ustedes tienen la juventud, la energía, la creatividad, las buenas ideas y creo que en este momento pues de crisis de la pandemia que estamos viviendo, es también momento de ver qué vamos a hacer de cara a la pospandemia. Creo que hay grandes oportunidades, particularmente el tema ambiental, por ejemplo, la economía circular, la economía verde, podrían ser áreas donde podamos cumplir varios objetivos, como por ejemplo, seguir estableciendo la paz, reparando a las víctimas, pero también generando un crecimiento positivo para Colombia. Entonces, los animo a que se motiven a trabajar y a desarrollar proyectos por las comunidades de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a ustedes por su tiempo. Buen día. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.